Bueno, muy bien. Nos encontramos por acá debido a la virtualidad. Quería grabarles un video sobre qué es analizar, para que vayamos haciendo ejercicios. Puntualmente vamos a ir poniendo ejemplos de Baudelaire, ¿sí? Que es el autor que estamos trabajando. Analizar es importante porque es lo que en general se pide a un alumno de sexto, porque bueno, ya tuvieron mucha experiencia con literatura y nosotros habíamos hablado de la importancia de entender a la obra de arte desde la experiencia que nos transmite, a través de los sentidos, que nos transmite qué emociones, qué sentimientos, qué sensaciones genera en nosotros. Y por eso habíamos trabajado con diferentes objetos y bueno, cómo ese material es percibido y interpretado por nosotros. Entonces habíamos hablado de que bueno, esas clases podrían no ser las más tradicionales a las que ustedes hayan asistido y podrían preguntarse qué sentido tiene trabajar esto, siendo que bueno, mi forma de repente de evaluación más cotidiana es el escrito, ¿no? O que se considera en general como más determinante. Entonces, bueno, me parece importante enfocarnos en eso. Esto responde un poco tal vez a su preocupación de, bueno, estamos haciendo ejercicios raros y después va a venir el escrito y yo no voy a saber qué poner, ¿tá? Entonces, para que sepan qué poner en el escrito, vamos a por ello. ¿Sí? Bien. Es decir, para trabajar la parte formal también. ¿Tá? No se les va a preguntar nada extraño que no hayamos trabajado. ¿Sí? Después, por supuesto, va a aparecer el trabajo personal de cada uno. Por supuesto que esto no es, vamos a hacer una réplica todos exacta de lo que dijo la profesora que era al lector. ¿Tá? Yo además no voy a caer en esa trampa y no voy a decir, hay que poner esto. O sea, vamos a irlo viendo entre todos, ¿sí? Bien, pero hay que tener claro lo que es la mecánica de analizar. ¿Ah? Por supuesto que todos lo vamos a ir haciendo de forma diferente, pero el análisis tiene determinadas reglas, determinadas cosas en común. Entonces, si no tienen algo para anotar, búsquenlo. ¿Ah? Porque por más que no tengo acá una pizarra, de todas formas vamos a ir tomando apuntes en base a lo que yo les vaya comentando, ¿sí? Bien, analizar es como hacer una torta, según mi criterio. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas en común. ¿Qué preciso? Vamos a partir de la idea de la torta, que capaz que, bueno, si ninguno hizo una torta, puede aprovechar la pandemia para hacerla y si no, puede tratar de pensar en algún recuerdo de alguien cocinando, ¿sí? Bien. Preciso. Ingredientes. En general, a veces hasta está separado, ¿no? En las recetas. Primero dice los ingredientes. Y después indica cómo se van trabajando esos ingredientes, cómo se van manipulando para llegar al producto final. Entonces, ¿cuáles son nuestros ingredientes? Tenemos problemas. Ya con los ingredientes tenemos problemas. Primero, porque ¿qué es un ingrediente y qué no? ¿Qué es un ingrediente como aceptado por la crítica y qué no? Ha variado mucho a lo largo de la historia del arte, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, para analizar una obra de arte, ¿qué tengo que hablar? La vida del autor. Eso es algo que los toma. ¿Por qué? Porque en general se transmite esto, ¿no? Vamos a estudiar la vida de Quiroga, vamos a estudiar la vida de Elmira Agustini y así entendemos el cuento, el poema. ¿Por qué es un problema? Porque en un momento fue tan exagerado la idea de que había que estudiar la vida del autor que solo se hablaba de eso como que fuera algo determinante. Porque a Quiroga le pasó esto, se convirtió en Quiroga. Y es algo como, bueno,
imposible de demostrar, digamos, ¿no? Porque primero, lo que le pasó ya le pasó, no podemos volver el tiempo atrás. O sea, ¿qué hubiera hecho si no le hubiera pasado eso? Es incomprobable, ¿sí? Es decir, ¿cuánto influye? Ay, me quedó bien el acento. ¿Cuánto influye en la vida de una persona lo que le pasa? Es un tema filosófico eterno, ¿sí? Es decir, no podemos decir lo traumático en la vida de Baudelaire fue esto, porque no sabemos si de repente sin determinados hitos en su vida, sin determinados acontecimientos importantes, nosotros consideramos importantes, hubiera sido Baudelaire o no. No lo sabe el propio Baudelaire tampoco, ¿sí? Entonces, para empezar, eso. Es muy relativo. ¿Qué me marca? ¿Cuánto me marca? ¿Qué hubiera pasado si eso no me hubiera pasado? Porque me hubiera pasado otras cosas. Entonces de repente hubiera escrito, o hubiera pintado, o hubiera hecho esculturas sobre ese otro tema. Es muy relativo, ¿sí? Entonces tenemos ese problema. Nosotros la harina nos la traen pronta, la manteca también. Acá los ingredientes son un poco un producto humano, porque la biografía, de alguna manera, nosotros no tenemos la vida de Baudelaire y la ponemos en el bowl y la batimos. No tenemos. Lo que tenemos es lo que escribió alguien que considera que es importante sobre la vida de Baudelaire. Que hay que ver si Baudelaire estaría de acuerdo con esa biografía o no. ¿Sí? Entonces, es decir, es un producto que ya fue como manipulado por otros. ¿Sí? Es un precocido el que nos dan. Es algo que ya fue interpretado por otras personas. Entonces, no es puramente objetivo. Lo que le pasó llevó a que fuera este artista. Porque capaz que el propio artista diría, pero sí, me pasó eso, pero no fue importante eso para mí, para el arte. ¿Sí? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es interpretando qué es lo importante que está relacionado con su obra, que interpretó otra persona de la vida de Baudelaire. Es mucho más rebuscado que la manteca pronta. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos la vida del autor. Para interpretar, anotamos ahí, para interpretar una obra literaria tenemos diferentes fuentes. No vamos a poner ingredientes. ¿Sí? Diferentes fuentes. Una, la vida del autor. Sin todas estas aclaraciones. Todas estas aclaraciones se las acuerdan ustedes. Muy bien. 2. El contexto histórico, cultural, bien. Social, económico, todo eso. Político, socioeconómico, cultural del autor. La época, que le decimos siempre la época. ¿Sí? Es la vida de Baudelaire, la época, bien. También esto es muy relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuánto influye el medio en el que vive la persona en la persona, también es un tema que decir, pero que no solo en el arte, que en la ciencia tampoco se ha resuelto. ¿Qué es lo que traemos? ¿Qué es lo genético? ¿Qué depende de la sociedad? ¿Qué depende de mis padres? ¿Qué depende? Es algo que no hay un acuerdo así estricto de que es de una manera, ¿sí? Entonces, frente a estas polémicas entre los críticos de arte, surgió un grupo que se llamaron los formalistas rusos, que quisieron estudiar la obra literaria con lo que tenía de literaria, la literaturidad. ¿Ah? ¿Por qué esta obra es literaria? Sin importar la vida del autor, sin importar el contexto en el que se produjo esa obra. Y si bien hicieron algunos análisis críticos de algunas obras, no tuvo un gran éxito porque, a ver, va en contra, mi opinión personal, ¿no? De por qué no se siguió utilizando esta forma de analizar. Porque, bueno, el medio habrá desacuerdo o polémica entre cuánto influye, ¿no? El medio en el que vivo, en mí y en mi obra. Pero que algo influye, ¿sí? Es decir, no sé los porcentajes, capaz que no estamos de acuerdo con eso, pero sí en que somos seres sociales por naturaleza. Entonces, lo que estaba pasando a mi alrededor, por supuesto que tiene que influir en lo que yo creé,
¿tá? En mi obra de arte y en mi persona, porque no estoy viviendo en el aire, en la nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Porque tenemos que hacer la torta y ya tenemos los problemas con los ingredientes. ¿Cuál es la solución? Utilizarlo en la justa medida, ¿sí? Lo que nosotros interpretemos que, bueno, realmente esta parte sí es importante o podría llegar a explicarse por esto que le ocurrió al autor. O determinadas ideas fueron posibles, ¿no? Porque en esa época pasaba tal o cual cosa, ¿sí? Entonces va a variar mucho según el autor. Tampoco nosotros en el arte tenemos una medida de es un 60% importante la época, el contexto, ¿sí? Hay algunos autores que realmente no están muy relacionados con su época, hay algunos artistas que sí, y hay otros que no. Nosotros no podemos, de repente en las artes plásticas, no podemos hablar de Diego Rivera si no hablamos de la Revolución Mexicana, porque es el pintor de la Revolución, es el que pinta los murales de la Revolución. Entonces, si no, no lo podemos abordar directamente. Y hay otros autores que no necesariamente tenemos que entrar en los detalles de la historia porque la obra no lo amerita, ¿sí? No es necesario. Entonces, bueno, vamos a abordar lo histórico, lo correspondiente al contexto en la medida de lo que concierna o no a lo que estemos trabajando. Y bueno, es importante esto, que en realidad son opiniones. Muchas veces ha pasado con los artistas que no están de acuerdo con la opinión de los críticos. Por ejemplo, que los críticos consideran que su mejor obra es tal y ellos consideran que su mejor obra es tal otra. O lo vamos a ver con Dostoyevsky, que se habla del realismo psicológico, la crítica como que lo adhiere a ese movimiento y él no está de acuerdo. Es decir, muchas veces pasa que ni siquiera el propio artista, ni siquiera hay acuerdo a veces hasta con el propio artista, ¿sí? Entonces, estamos siempre en el campo interpretativo y por eso es importante la reflexión y los fundamentos que yo tengo para sostener mis afirmaciones, ¿no? Porque a lo largo de la historia todo esto fue variando. Lo que no puedo es tener opiniones sin fundamento, pero después muchas veces lo que puedo ir sosteniendo, bueno, capaz que estaba de acuerdo un autor y otro no, y así sucesivamente. Bien, tenemos los dos ingredientes que dijimos: el autor, la vida del autor, el contexto. Después precisamos saber sobre la técnica puntual, sobre la literatura puntualmente, a qué género pertenece, qué figuras literarias trabaja, qué temas trabaja, cómo los aborda, cómo se habían abordado ya en literatura, es decir, cuáles son como sus antecedentes en los que él se basó, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en lo puramente literario, ¿sí? Después es importante también saber mucho sobre la percepción, sobre la recepción, ¿no? Cómo lo vamos a leer nosotros, cómo lo interpretamos a través de nuestros sentidos, a través de nuestra conciencia, ese producto que es la obra de arte, ¿sí? Que sobre esto ya hemos trabajado, pero vamos a seguir trabajando y vamos a hablar especialmente de la experiencia sensorial que nos transmite Baudelaire, ¿no? Es decir, cómo a través de nuestros sentidos se relaciona con lo más primitivo que tenemos, que es cómo nos atrapa desde los sentidos y cómo eso genera sensaciones que nos acompañan a lo largo de todo el poema, ¿sí? Entonces tenemos esos 4 puntos, ¿sí? Autor, contexto, todo lo que es la literatura, específicamente la técnica literaria, y después qué causa en nosotros, porque habíamos hablado en esto de la primera clase que estuvimos hablando de qué era el arte, ustedes me decían, en la mayoría de los grupos fue planteado de diferentes maneras, esto de que hay que transmitir algo. Bueno,
el mensaje ulterior, digamos, qué nos quiso transmitir Baudelaire y cómo nosotros recibimos eso, ¿sí? Entonces, todo lo otro, los primeros 3 ingredientes serían, bueno, cómo crea Baudelaire este mensaje, y después es importante saber qué herramientas tenemos nosotros para recibir ese mensaje, que sería el 4º punto, ¿sí? Hay un montón de teorías de la recepción que nosotros vamos a ir trabajando. Muy bien, tenemos los ingredientes. Bárbaro. Pido que me pasen una receta. Necesito hacer la torta. Pásame la receta. ¿Qué nos dan los ingredientes? Harina, manteca, leche, suelto. No me sirve para nada. Y ahí no hago nada. ¿Qué preciso? Si solo me dice los ingredientes, perdón, no me sirve para nada. Después preciso las cantidades. Eso es importante. ¿Cuánto? ¿Qué pasa a veces? A esto no anotamos. ¿Cuánto? ¿Qué pasa a veces? Es muy común cuando van a analizar. Me excedo completamente, ya termina siendo todo, el análisis termina siendo un replique de la vida de Baudelaire. ¿Va? Entonces lo que hablamos es, en la medida en que esté relacionado con tal punto en particular, hablo de la vida de Baudelaire, pero todo el tiempo sobre la vida de Baudelaire, no, porque no es porque estamos haciendo un análisis literario, no estamos haciendo una biografía de él, ¿sí? Y entonces todo no es explicable según la vida del autor, ¿tá? Por poner un ejemplo, o es todo sobre la época, todo a partir del contexto, lo mismo, ¿sí? Tiene que ser una mención. Entonces tengo que tener en cuenta cuánto. Si me paso, me puede quedar súper aguachenta la torta, o me puede quedar súper seca si le pongo una harina impresionante, ¿sí? ¿Cuánto hay que poner? Tengo los ingredientes, tengo las cantidades. Ahora me falta saber cómo. ¿Sí? ¿Cómo? Unir. Si dice unir, ¿qué hago? Así, enchufo todo, no. Me tiene que decir, con batidor de alambre, con batidora eléctrica, revuelva suavemente, con movimientos envolventes, o revuelves con la cuchara así rápido, o ¿no? El modo, el cómo. Entonces, yo tengo que encontrar cómo relacionarlo, ¿sí? Cómo mezclarlo, cómo unir los diferentes elementos en el discurso, ¿sí? Donde hay veces que es correcta la información, está bien, no es una cantidad abrumadora de esa información, es correcto, una mención sobre algo, pero justo en ese pasaje del lector no tiene nada que ver la mención que yo estoy haciendo con el pasaje, con la parte del poema que yo elegí. Entonces es como que yo ponga todo lo líquido en la asadera y al final le tire la harina, sí, eso así no se va a hacer nada, ¿sí? Es decir, dónde yo lo tengo que mezclar, está relacionado mucho el dónde con el cuándo, con el cómo, ¿sí? No es todo arbitrario, ahí se va mezclando por determinadas razones, ¿sí? Entonces, yo al analizar estoy creando un discurso que tiene que tener una coherencia, y que la coherencia se logra de esta manera. ¿Por qué voy a hablar de esto en este momento? Tiene que ser una elección consciente. Me sirve hablar de este punto en este momento por algo. Poner la información que tenemos, poner los ingredientes sin ton ni son, no tiene un valor, ¿sí? Demuestra estudio. Si hacemos eso en un escrito, bueno, demuestra memorización, demuestra estudio, pero eso no es un análisis, porque el análisis es las cosas mezcladas, bien mezcladas, un entretejido, ¿sí? La información suelta es, bueno, me tomé el trabajo de buscar la información, de seleccionarla, porque no puse todo lo que leí, ¿no? Y de aprendérmelo, me lo aprendí de memoria. Pero no es un análisis literario, no está bien logrado, ¿sí?
Entonces, yo voy a enviarles links, ¿sí? Diferentes páginas donde hay información sobre la vida de Baudelaire, y lo que vamos a hacer es que ustedes elijan determinadas partes de la vida de Baudelaire, determinados datos que les parezcan importantes, y en qué momento del análisis, es decir, en qué momento del lector ustedes dirían, bueno, esto está relacionado con tal y cual cosa que le ocurrió a él, ¿sí? Es decir, que tengan la harina y que digan dónde, cuándo, cómo la pondrían, ¿sí? Es decir, tiene que estar explicado eso, ¿sí? ¿Por qué elijo este dato? Por lo que digo, porque no hay un consenso así 100% de que este dato de la vida está íntimamente relacionado con este verso. ¿Por qué elijo este dato? ¿Por qué este dato me parece significativo de la vida de él? ¿Y por qué elijo este momento? Para referirme a eso, ¿sí? Y de qué forma lo hago. Es decir, tiene que aparecer ese argumento que ustedes lo lleve a decir, bueno, esta parte de la obra está relacionada con este dato por esto, ¿sí? Bueno, esa es la tarea, y así lentamente en este proceso, porque es un proceso, no vamos a aprender mañana completamente a analizar, es un proceso que nunca termina, pero que bueno, lo vamos a ir logrando a lo largo del año, así que esa es la tarea que les dejo.